recibió el apoyo de la democracia cristiana fundada por Héctor Cornejo y que integraba entre sus filas al abogado Luis Bedoya Reyes. En 1966, Bedoya formaría su propio partido, el Partido Popular Cristiano, PPC, y se convertiría siempre en un aliado de Belaúnde. En 1963, Belaúnde inició su gobierno con respaldo de la población, pero con una férrea oposición en el Congreso, que era dominado por los miembros de la sorprendente coalición APRA-1. Esta alianza a la larga bloqueó muchas relevantes iniciativas del Ejecutivo. Lo que le ha ocurrido a Fernando Belaúnde es que las dos fuerzas de oposición, el APRA y la Unión Nacional Obrerista, van a juntarse en el Congreso. Eso se llamó la superconvivencia. Y es el momento más a la derecha en la historia del APRA, cuando hace alianza con la Unión Nacional Obrerista, que en realidad era el partido de los terratenientes. Se dio inicio a la primera etapa del gobierno de Belaúnde, conocida como los 100 días. La idea que los gobiernos tienen 100 días de periodo de gracia es una idea antigua en la política, que tienes que aprovechar tu primer momento para tomar una serie de iniciativas porque luego es mucho más difícil y que al comienzo tienes un nivel de apoyo popular que inevitablemente irás perdiendo. Hace cambios importantes, digamos, no cooperación popular entra la agresión agresivamente, digamos, a trabajar en el campo con los campesinos. Y por otro lado, digamos, el proyecto de reforma agraria, que era interesante, la nacionalización de la Caja de Depósitos y Consignaciones, la fundación del Banco de la Nación. Hasta entonces los impuestos eran cobrados por particulares, ¿no? Una medida muy importante del primer gobierno de Belaúnde fue convocar a elecciones municipales. De esta manera, el pueblo adquirió el derecho de elegir a sus autoridades locales. Antes los alcaldes eran elegidos a dedo por las autoridades y a partir de su primer gobierno comenzaron a elegirse democráticamente como debe ser. Belaúnde aplicó en sus dos gobiernos la ley de hermandad, que tenía raíces prehispánicas. Esta consistía en el trabajo de hombres y comunidades por el bien común. A esta moderna versión se le llamó la Ley de Cooperación Popular. A través de ella se organizó el trabajo colectivo, estimulando las iniciativas de los pueblos con subsidios estatales. Se puso en práctica lo que Belaúnde llamó el mestizaje de la economía. En la escuela, por ejemplo, que cuesta 20, 10 lo pone el Estado en efectivo y 10 lo pone la comunidad en trabajo. Esa fue la idea de cooperación popular y de todo el planteamiento del mestizaje de la economía, ¿no? Mezclar la economía monetaria con la no monetaria, que es la economía del antiguo Perú, donde no había moneda, como sabemos, ¿no? Revisando algunos números de la revista El Arquitecto Peruano, fundada en 1937 por Fernando Belaúnde. Cuando él llega a la presidencia en 1963, deja la dirección de la revista y se le entrega a su sobrino, también arquitecto, Miguel Cruchaga Belaúnde. Esta revista sirvió como un espacio para los arquitectos mostrando sus proyectos y también como una plataforma de debate en torno a la planificación urbanística del país. Belaúnde además podía exponer en ella sus ideas sociales, arquitectónicas y urbanísticas. De hecho, fue una revista precursora, aunque hoy haya muchas revistas dedicadas a la arquitectura. El último número del Arquitecto Peruano salió a la luz en 1977.
En cuanto al desarrollo urbano, Belaúnde realizó importantes obras que hasta hoy pueden apreciarse a lo largo del país, como la construcción de escuelas, la conclusión de la residencial San Felipe entre 1964 y 1968, la ciudad satélite de Ventanilla y las centrales hidroeléctricas. Hizo la obra monumental de la conexión hidroeléctrica a partir de la central de Mantaro, que integró todos los pueblos. Belaúnde, cuando llegó al gobierno, tenía 13 capitales de provincia que no tenían acceso vial. Se llegaba en vuelo a Doña de Bestia. En Belaúnde a 12 les puso carretera en 5 años de gobierno. En 1965 se inauguró en el Callao el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que fue y sigue siendo uno de los más modernos de Latinoamérica. Este nuevo aeropuerto reemplazó al anterior, ubicado en Limatambo, San Isidro, debido al crecimiento urbano de la ciudad. En 1967, Belaúnde viajó al balneario uruguayo de Punta del Este para la reunión Cumbre de Presidentes. Su participación fue muy destacada y mostró las cordiales relaciones del Perú con los países vecinos. Cuando el presidente Belaúnde regresó de Uruguay, protagonizó un mitin desde uno de los balcones del Palacio ante una multitud de seguidores que lo aplaudieron y vitorearon efusivamente. A pesar del respaldo popular demostrado a su vuelta de Punta del Este, la situación política y financiera del país tambaleaba. Perdió los 100 días, fue bloqueado por la coalición del Congreso, que no le permitió, no le daba fondos, recursos, fue una serie de maniobras de oposición de la mayoría del Congreso por bloquear todo tipo de reformas. La crisis económica y los escándalos de corrupción de ciertos funcionarios públicos debilitaron al gobierno. Asimismo, en una de sus últimas medidas, el Estado peruano nacionalizó los yacimientos de La Brea y Pariñas. Se tuvo que rehacer el contrato con la compañía norteamericana International Petroleum Company. Se suscitó todo un escándalo público por ese contrato. ¿Por qué? Porque se habló de la supuesta pérdida de la página 11 del contrato, donde se estipulaban los términos de la participación del Estado peruano y la compañía extranjera. Este tema, hasta la actualidad, genera debates y controversia. Parte de estos escándalos de corrupción será el de la página 11, en la cual se sembró la sospecha de que a la hora de finalmente nacionalizar la International Petroleum Company había habido una componenda por debajo para fijar precios sin hacerlos conocer al público. Cuando faltaba menos de un año para acabar su mandato, Belaúnde fue derrocado por un golpe de Estado encabezado por el general Juan Velasco Alvarado, el 3 de octubre de 1968. Los militares golpistas argumentaron que el gobierno no había tenido la decisión necesaria para realizar las reformas que el país necesitaba. Belaúnde fue deportado. Se dirigió a Argentina y luego a Estados Unidos, donde ejerció la docencia en varias universidades, entre ellas Harvard. Pero sus planes no contemplaban quedarse en el extranjero. Siempre decía tener un pie en el estribo del caballo para volver al Perú. En
1970, Fernando Belaúnde se casó en Seattle, Estados Unidos, por segunda vez. Su esposa, Violeta Correa, fue su compañera en el destierro. Ella era una activa partidaria axiopopulista y periodista de profesión. Él tuvo un primer matrimonio con mi madre, un matrimonio que no tuvo éxito, se divorciaron en el año 59 mis padres, y años después mi padre tuvo la suerte de conocer a Violeta, con la que hizo un magnífico matrimonio, de manera que él pasó su madurez felizmente casado, hizo un matrimonio realmente un ejemplo, de manera que yo por eso le tengo una gran simpatía, cariño y agradecimiento a Violeta Correa, que fue una gran compañera para él, ¿no? Ella era una mujer hija del presidente de la democracia cristiana, fue una de las personas que ayudó a armar esa coalición en el año 63, digamos, era secretaria de la UNDE, secretaria de prensa de la UNDE, y luego fue su compañera, ¿no?, política y matrimonial, digamos, ¿no? ¿Sí? Y fue una mujer de mucho ajuste, de mucha visión también, ¿no? Entonces le ayudó mucho en su gobierno, ¿no?